Sean bienvenidos a Voces Sin Filtro. El día de hoy es un episodio especial. Su servidor, Jael Aguilar, y a mi lado, Ángel de Santiago. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Me Dios. siento un poco raro con esta vestimenta, pero... Somos los meseritos de acá, Batalla, ¿no? Sí, somos meseros, cerillitos, lo que quieran. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy, pues ya lo han de haber visto en el título del episodio. Vamos a hablar sobre la matanza de Tlatelolco, haciéndole honor a los estudiantes que fallecieron ese día. Ok, ¿qué te parece si empezamos? Dale. A lo largo de la historia de nuestro país han ocurrido sucesos que nos han dejado marcados. Pero un suceso que destaca de los demás y que sin duda alguna jamás deberá pasar al olvido. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se convirtió en el escenario de una de las masacres estudiantiles más crudas en la historia de México. Cientos o tal vez miles de personas murieron aquel día, aunque la cifra oficial sea de tan solo 26 muertos. Ok, ahí lo de la cifra oficial que dio el gobierno de 26 muertos. Obviamente que nosotros investigamos a fondo esto y habían en el lugar de los hechos 70 ambulancias. No, ¿cómo 70 ambulancias. ¿Quieres 70 ambulancias para 26 muertos? Exactamente. O sea, no mames. Desde ahí te quedas pensando. Sí, güey. desde ahí se ve todo lo mal que pasó en esa situación. Exactamente. Voy a continuar con lo que pasó en ese día. A ver. Voy directo. La tarde del 2 de octubre. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar sería la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el barrio central de Tlatelolco. Miles de estudiantes y maestros llegan sin sospechar que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ha tomado la decisión ese mismo día de acabar con el movimiento estudiantil durante su mitin. Mitin es pues la manifestación en donde se reúnen todos los estudiantes para que todos estén centrados a lo que estamos hablando. Para ubicarlos un poco, la Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio está ubicada la iglesia colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Todo este complejo hacía de él el lugar perfecto para una emboscada. En esta plaza, güey, prácticamente todo estaba tapado, güey. Sí. O sea, no podías salir corriendo tú de esa plaza miles de personas hacia distintos lados, güey, porque en el norte, en el este, en el sur, güey, había mucha interferencia de los edificios. Sí, nomás tenían una salida o sea, nomás tenían... Sí, tenían pocas salidas y las pocas salidas no podía salir gran afluencia al mismo tiempo. Sí. Tenía que ser controlado. Por eso fue un plan perfecto ahí para la emboscada que realizaron ese día. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada que está ubicada frente al edificio Chihuahua. Todas las personas sin saber de la situación que se avecinaba. Había de todo, obreros, estudiantes, maestros, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen consigo a sus hijos. No mames. De hecho, no solo eran... todos hacen relevancia que eran de puros estudiantes, pero todos se les fueron uniendo. Sí, movimiento, sí se fue uniendo y gente. incluso, pues, entre la manifestación, pues, de que, ¿sabes qué? Pues yo voy a ir y pues llevo a mi niño, güey. Y pues allá andaban todos, de que exigiendo hacia en contra del gobierno de Díaz Ordaz. En la plaza todo parecía normal. Nada daba signos de peligro. Pero en las calles que rodean la plaza ya se estaban movilizando varios escuadrones militares. Esto de los escuadrones militares a mucha gente le pareció normal, güey. Porque en los mítines anteriores, güey... Estaban habían ahí. demasiado también soldados, militares, los granaderos. O sea, para ellos era una práctica común que ya sabían. Sí, o sea, sí era normal. Vamos a reunirnos, pero ya sabemos que se van a estar preparando militares. Por eso, al momento de que la gente que llegaba de otros lados, que venía llegando cuando Tano estaba dentro de la plaza, que veían los militares... Sí, se hacía muy normal. O sea, se les hacía de que... Déjame aviso, pero como que no... Como que no hay pedo, sí. No hay preocupación. Sí. Tlatelolco estaba rodeado de tanques de guerra, camiones de policía, camiones militares. Muchos sabían que podía ocurrir ciertas confrontaciones, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Con que podían ocurrir ciertas confrontaciones era porque ya había manifestaciones anteriores y en todas siempre terminaba en alguna disputa entre los estudiantes. Sí, contra los militares. Contra los granaderos, güey. O sea que sabían de que esos tanques los podían haber usado en su contra, pero solo para controlar la masa de los estudiantes y solo, pues, que se vayan, güey. El mitin empezó a ocurrir tal y como estaba planeado. Todo normal. Los líderes hablan con los manifestantes desde el tercer piso del edificio Chihuahua.
Los líderes estaban estaba enfrente del edificio Chihuahua. Sí, ellos estaban arriba del edificio. Sí, estaban en el tercer piso solamente, Sí. pues, como son los líderes, pues, para ir. ¿Saben qué? Pues, esto es lo que exigimos, nuestras peticiones y Ajá. todo eso. Todo normal con los altavoces. Todo normal como en todas las manifestaciones, güey. Desde un punto estratégico, en lo alto de la iglesia, una persona solitaria vigila lo que sucede en la manifestación. Que eso, en varios documentales sale una persona que está... Pues, Estaba en el otro edificio de enfrente, sí, ¿no? en un edificio del Sí. costado. Igual vamos a tratar de ponerles un mapa para que se ubiquen más o menos. Sí. Estaba en el mero techo de la iglesia nomás viendo así. Igual de blanco como nosotros, güey. Minutos después, comienzan a sobrevolar helicópteros por encima de la plaza. Los ruidos provocados por las aspas del helicóptero suenan como detonaciones de ametralladoras. Sí, sí. Este es un punto importante, güey. Porque después de lo que sucede, entran todos en confusión. Sí, Y el helicóptero pues suena como disparos y pues mucha gente de hecho, los líderes que estaban arriba les estaban diciendo... Sí. Es helicóptero, no son tiros. Después de que están los sobrevolando los helicópteros, en un instante aparece un helicóptero a la altura de la iglesia. Pasa sobrevolando un helicóptero más o menos a una distancia baja, güey. Lanza luces de bengala de color verde. Esas luces de bengala de color verde son muy importantes porque ahí es donde todos Es la señal, eso es la sí, todos se señal. paniquean de que ¿qué pedo? ¿Por qué lanzas luces de bengala verde? Si nunca había pasado eso. Sí. Todos se quedan como que... ¿Qué rollo? Todos los manifestantes entran en confusión. Ninguno de los miles de participantes sabía que las luces de bengala en color verde significaban señal de atacar. Significaba señal de atacar, pero no para los militares, Para los manifestantes. sino para otras personas que estaban ubicadas dentro del edificio Chihuahua. Esa era la señal de atacar a Sí, todos. Creo que el primer tiro fue para uno de los líderes que estaban ahí, ¿no? O sea, los primeros tiros fueron para los líderes. Sí, el primer tiro fue del edificio Chihuahua Ajá. hacia los militares, hacia el líder de los militares, güey, para así que todos entraran en confusión y empezar a disparar a donde caiga. Que ahí fue donde todo se sale de control, nadie sabe qué pasa. Unos protegen a los civiles, otros los disparan, otros llegan y con la bayoneta y los De los hecho, en el video matan. se ve donde unos empiezan a golpear incluso para que se detengan las personas, güey. Sí, o sea, Sí, para que... Unos eso- estaban ayudando, güey, y otros estaban, ahora sí que disparando lo menso. por eso todos dicen que entró en confusión toda la plaza, güey. Nadie sabía qué pasaba. Pero está escuchando las ráfagas de metralletas donde que ¿para dónde me hago? ¿Para con quién voy? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? Instantes después, algo como un tipo de corriente eléctrica hizo recorrer a la gente de donde estaba ubicada. Los líderes en ese momento con su altavoz daban la indicación, no pasa nada, mantengan la calma. Porque para ellos era normal ese sonido por los helicópteros. Sí. Sonaban con metralleta y la gente pensaba que eran metralletas. Pero decían, mantengan la calma, pues es normal. Entonces empiezan las primeras detonaciones de armas de fuego. Ta, 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 ta. Todos entran en confusión y empiezan a correr. Como no se te haya tocado de que pasan las avalanchas de las personas, todos empiezan a correr y tú, pues qué pedo, pues yo también corro. Sí, es Todo- lo normal. Sí, güey. lo normal O de- bueno, hay gente que sí se queda... Quiero suponer que hay gente que se queda como que en shock. y Sí, no sabe quedan qué en hacer, shock, güey. pueden ser las personas más Sí. débiles. Y todos tratan de correr hacia la salida que da a la iglesia, que los llevaría al sur de la plaza. Pero desde ese rumbo ya venían decenas de militares con rifle en mano, con dirección hacia la multitud. Todos querían escapar hacia la dirección donde venían los militares. Sí. Al verlos, se regresan, güey. Porque dicen, pues están disparando, los militares son los únicos que traen armas, pues nos van a matar. Y es que no sabía la gente, güey. Sí, güey. Los soldados avanzan a través de las ruinas aztecas. El avance de los soldados logra bloquear 2 de las salidas de la plaza, forzando a los manifestantes a correr hacia una sola dirección. En el mitin habían alrededor de 15,000 personas, güey. Si tapas tú los diferentes salidas y solo dejas una, obviamente que demasiada gente se va a quedar dentro de la plaza porque se sobrecarga la salida, güey. Ahí es donde entró pues toda la masacre que hubo. Los militares venían con la bayoneta puesta en la punta de los fusiles, como en Call of Duty. Sí, qué como buen ejemplo, güey. Sí. Sí, o sea, como en los Sí. Call of Duty de las guerras mundiales, güey, Ajá. que llegan corriendo, güey, y traen su rifle y además traen como una lanza, güey. Esa lanza está Sí, pegada un cuchillo, sí. para en combates de mano a mano solo llegar y encajártela. Y era lo que ellos traían los militares en esa manifestación. La multitud corre queriendo escapar de las detonaciones. De las azoteas de los edificios que cercaban la plaza, aparecieron demasiadas metralletas y francotiradores para dispararles a toda la gente que estaba en la explanada.
Ahí es donde entran los francotiradores mentados, que nadie sabe quiénes eran. Bueno, en ese momento nadie sabía quiénes Sí. eran. Era un correr para todos lados. Los líderes desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban: no corran, son de salva. Porque nadie se imaginaba de que los militares nos van a venir a matar. Pues obviamente solo nos están disparando, pero pues son de salva para repeler la manifestación y pues irnos. Y eso era la mentalidad de los líderes que veían desde el tercer piso, de que pues no corran, tranquilos, no les va a pasar nada mayor, solamente pues heridas de las balas de salva. Sí, sí. Pero esas mismas personas, después de dar esos gritos de mantengan la calma, de que son de salva, se asomaron y veían cómo la gente caía muerta y la sangre salpicaba en todas direcciones. Ahí es donde que dijeron: a la madre, pues están matando a todos. Sí. La manifestación se convirtió en una sinfonía de llantos, gritos, horror, mentadas. Todos trataban de huir o al menos esconderse de los disparos, ya sea en las paredes e incluso debajo de los demás. De esconderse debajo de los demás eran porque veían que la gente caía muerta Sí, para que no... y pues, su instinto era de: voy a agarrar un cuerpo, me lo pongo encima para que no y pase para nada. que me Sí, pasen para desapercibido protegerme. entre los muertos. O sea, ¿te imaginas tener un muerto encima de ti, güey? Pues yo creo que bueno, yo creo que sí es válido, güey, ya cuando te están... No, o sea, sí es Obviamente para protegerte, instinto güey. de Sí es supervivencia, güey. instinto. Pero, o sea, no me imagino ahorita tener un cuerpo aquí arriba de mí solo para salvar mi vida. Bueno, sí. Era una cosa terrible. La gente corría para todos lados, sin dirección alguna. La gente caía muerta por todos lados. Los que seguían corriendo tropezaban con los muertos. Como tú comentas de que solo en la cifra oficial solo era 26 muertos, güey. La gente aquí corría y se tropezaba con la gente que ya estaba cayendo muerta. Cuando dijiste eso, que solo estaban corriendo para una dirección, porque las otras salidas estaban tapadas. Sí, la salida sur, que era de donde venían los militares, estaba tapada. Sí, por eso ellos, pues, corrían, no tenían para dónde correr, por eso Sí, todos en corrían línea recta. hacia una dirección, güey. Sí. Y pues ya sabes que como eran niños, señoras, pues unos no corrían, no tenían la misma condición que toda la afluencia y tarde que se iban a caer, güey. Y ahí o te disparan o te van pisando todos los demás y pues también puedes morir por las pisadas de los que van corriendo. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes de las alturas del edificio Chihuahua y los demás edificios de la plaza. Por lo tanto, los militares devuelven el fuego hacia las ametralladoras de arriba. Cuando ellos escuchan las detonaciones, los militares salen corriendo hacia la multitud y pues dicen: ¿a quién disparamos? ¿Qué rollo? En eso se dan cuenta de que Los disparos de las venían de partes arriba. venían de arriba y dijeron: pues nosotros no tenemos ningún informe de que hay personas de nosotros allá arriba. Empezaron a disparar. Y les empezaron a disparar. Porque los mismos de las ametralladoras le disparan a los soldados, que son a los que mataron al líder militar, güey. Por eso de que unos soldados protegían a los manifestantes. Se ven los videos de cómo agarraban a los manifestantes y los tiraban al piso, los jalaban, y otros los llegaban y los mataban. O sea, era una confusión enorme en la plaza, güey. Mientras tanto, en el tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles buscan refugio. Los que pueden se alejan del balcón. Corren hacia los elevadores y se encuentran ahí con unas personas armadas con un guante blanco, portado cada uno en su mano izquierda. Sí conoces la historia de estas personas Sí, de guante blanco. el escuadrón Olimpia. Sí, esos tiempo después se conoció de que era el Escuadrón Olimpia. Sí. El Escuadrón Olimpia se formó por las Olimpiadas que se aproximaban en México. En ese mismo año. Sí, se llamó el nombre Olimpia pues por los Juegos Olímpicos. Sí. Los empiezan a bajar, estas mismas personas de guante blanco los empiezan a bajar. Los jalan arrastrando por las escaleras. De ahí, los mismos de guante blanco los entregan al ejército y los llevan a la parte de abajo. Los ponen con las manos en la pared y los obligan a bajarse los pantalones. Sí. Como cualquier revisión de aquí de rutina, de sí. los polineros, güey. Sí. ¿Sabes qué? Detente. Manos en la pared. Sí, todo normal. Supuestamente normal, porque les bajaron los pantalones, güey. O sea, ellos los tenían capturados, a los líderes, que era... Sí, ellos. El Los que enfoque estaban en el... Eran el enfoque principal. Sí. Casi todos los líderes del movimiento fueron capturados esa noche. Muchos son golpeados y torturados. Finalmente, al anochecer, empezaban a mover los cadáveres, levantar heridos. La morgue local se llena de cuerpos. Entre ellos,
estudiantes, maestros, mujeres niños. y niños. Ahí van, ahí te das cuenta que no fueron 26 muertos, güey. Exactamente. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Muchos comentan que son más de 1000 muertos, otros que 500, pero la cifra exacta jamás se va a dar a conocer por la corrupción que hubo En ese entonces, en ese en el entonces. gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Exactamente. Y pues este fue el relato de lo que pasó exactamente con la matanza de Tlatelolco. Pero ahora vamos a regresarnos de cómo inició el movimiento. Ok. El movimiento estudiantil, tú sabes cómo comenzó, ¿no? Comenzó con unos estudiantes de preparatoria. Simón. Comenzó con estudiantes de preparatoria. Obviamente que ellos, como comentábamos hace rato, los estudiantes de preparatoria se peleaban entre ellos. Sí, o sea, como cualquier Sí, o sea, preparatoria como secundaria que vamos a pelearnos, aquellos de la prepa me caen mal. Pero ya vamos después, todos. en ese conflicto entraron los militares a querer Sí. separar, o sea, a querer separar ese tipo de peleas. Pero los militares no entraban en plan de separarlos, entraban golpeando a los estudiantes. Sí, entraban con... Y obviamente Fan de ese atacar, güey. esos abusos de poder no se puede hacer. No se puede hacer, y menos si son menores de edad. En la prepa todavía, pues, eran menores de edad. No puedes llegar a golpear a un chamaco, por así Sí, decirlo. era de prepa, güey. Sí. Entonces eso no le pareció a la sociedad estudiantil, no le pareció, obviamente. Y es cuando se inicia el movimiento, ¿no? Movimiento estudiantil Sí. contra el gobierno, más que nada. Mira, aquí tengo escrito e informado todo aquí. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparentemente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, como lo comentas, que eran dos preparatorias, que eran las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Estas dos preparatorias pertenecían al IPN, güey. Y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El escenario, la Plaza de la Ciudadela. Pandillas de la zona armaban escaramuzas. ¿Escaramuzas es como conflictos? Sí. Desde hacía tiempo, güey. Sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión la autoridad llamó a los granaderos que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que también agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. Bueno, ahí en una parte de la historia se dice que se tomaron dicha preparatoria. O sea, los militares la tomaron, o sea, había militares ya Sí, adentro. los militares invadieron las Sí. escuelas, güey. Que fue para, según esto, para controlar de que ya no hubiera disturbios. Desmadre, sí, ya no hubiera desmadre. Para protestar por la violencia policíaca de ese día, del 22 de julio, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional hicieron una manifestación el 26 de julio. Misma fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de izquierda, realizaban una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. La primera debía terminar en el casco de Santo Tomás, pero el calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. Lo que pasó aquí fue de que los alumnos del Instituto Politécnico saben que pues nos agredieron los policías, ¿qué onda? Pues vamos a protestarnos por todo lo que nos está haciendo el gobierno. Y ahí fue donde ¿sabes qué? Pues vamos a agarrarnos de esto que nos está haciendo el gobierno. Pero pues el principal fue de que los golpearon y vamos a protestar. Los que iban protestando eran los de la prepa y preparatorias coludidas al IPN. Ellos iban con dirección al Zócalo. Pero en esa misma fecha los estudiantes de la UNAM estaban haciendo una manifestación por la Revolución Cubana. Ellos se cruzan en una calle y los líderes de que, hey, ¿qué rollo? Pues nosotros estamos protestando. ¿Se nos unen o qué? Y pues todos andaban de que no, pues Simón. Todos los estudiantes de la UNAM y de la IPN se sumaron a la manifestación y se fueron con dirección al Zócalo. Ahí es cuando entran los estudiantes de la UNAM, o sea, al mismo movimiento, o sea, se unieron a... Sí, eso fue impresionante porque antes de lo que pasó de Tlatelolco, los estudiantes de la UNAM y del IPN eran archienemigos, güey. O sea, nadie se hubiera imaginado de que tanto IPN como UNAM se hubieran coludido a una manifestación porque siempre de que yo soy de la UNAM, tú eres del IPN, tú me caes gordo. Vamos a agarrarnos a chingazos. Sí, o sea, como los aficionados de fútbol, de que tú eres de Tigres, yo soy de Rayados, nos caemos gordo. Eso es lo que pasaba con las universidades de México. Pero ese día, pues todos estaban cansados del gobierno que lo estaba oprimiendo de Gustavo Díaz Ordaz. De ahí se fueron con dirección al Zócalo. Pero cuadras antes de llegar al Zócalo, en una calle ya los están esperando los granaderos. En esa intervención de los granaderos fue cuando se suelta todo.
Los granaderos igual, como en la primera manifestación que llegaron a reprimir a los estudiantes de preparatoria, empiezan a golpear a todos y los hacen para que se disuelva la manifestación. Lo que comentan personas de esa vez, güey, fue de que venían los granaderos, de que pues váyanse para atrás, los golpeaban y para que se hicieran para atrás. Pero lo que comentan es de que atrás de los granaderos venían más personas vestidos de civil, pero esas mismas personas que iban de civil iban rompiendo todo y rayando todo como si fueran los estudiantes. De que exigían, de que gobierno opresor y todo ese rollo. Y fue donde tú te das cuenta que esas prácticas aún son cotidianas en México. De que hay una manifestación pacífica y de la nada llegan civiles con su bomba molotov, con su aerosol, güey, y empiezan a hacer su desmadre. Ahora, yo vi un testimonio donde a lo largo de las manifestaciones iban desapareciendo personas, güey. Iban desapareciendo personas. Muchos dicen que pues, no las hallaron jamás, obviamente. Pues las mataban, güey. Sí, o sea... Más adelante quiero tocar... Más adelante quiero tocar sobre eso. A dónde los llevaban y todo eso. Sí, bueno, o sea, se dice. Todos los iban reprimiendo, güey. Y fue donde el gobierno de que... Es que voy a ir desapareciendo este alumno y tal. Y eran puros alumnos, se daban güey, cuenta y se enojaban más, güey. O sea, tú no es de que, ay, ya me desaparecieron a mi compañero, pues, ya me calmo. Al contrario, se le sumaban más escuelas y eso aumentaba que la afluencia de las manifestaciones fuera más grande. Uh-huh. De hecho, hubo manifestaciones de hasta 100,000 personas, güey. Y de hecho, la manifestación que hubo en Tlatelolco fue de las pequeñas que hubo. Habían como 15,000 personas. Y aún así fue una de las matanzas que peores pasaban en nuestro país. Pero aquí viene la pregunta, güey. ¿Quiénes fueron los responsables de las muertes que hubo en esa matanza? ¿Tú quién crees que sean los responsables? Pues mira, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que Gustavo Díaz Ordaz dio la orden, güey. O sea, esa orden viene desde arriba. Este señor no quiso darles como que... No quiso como que ser dominados por los estudiantes. Dijo, yo no me voy a dejar dominar por unos estudiantes que no tienen poder alguno en mí. Yo voy a tomar las cartas, quiero que se aplaquen. Típico gobierno de antes. Pues los aplacaban, güey. Los aplacaban a la mala, güey. A la mala. Golpeando alumnos, desapareciendo alumnos. Y es cuando te das cuenta de... Pero ¿tú por qué crees que Gustavo Díaz Ordaz haya dicho, sabes que yo quiero que los maten? Por lo mismo, no quería que... No quería... Si te das cuenta, en ese entonces a Gustavo Díaz Ordaz no lo querían, güey. De plano ya no lo querían, no lo respetaban. Bueno, o sea, sí lo querían porque si te das cuenta, si te vas a checar datos de esa administración del presidente, güey, el Producto Interno Bruto andaba del 6 al 8%, güey. O sea, estaba haciendo buenas cosas económicamente. Bueno, económicamente tal vez hizo algo, pero creo que manchó, güey. Sí, manchó a la... Su historia queda marcada en que estuvo presente en la matanza de Tlatelolco y fue el responsable. Obviamente que en este tipo de cosas que pasan, el gobierno no quiere salir manchado, no quiere salir perjudicado y mete a otras personas, güey, para hacerlo, para hacer el trabajo sucio. Pues, ahí es donde entra el Batallón Olimpia. Simón. Ahí es donde entra. Que eran los mentados de guante blanco. Sí. Ahí es donde entran. Ajá. Estas personas antes de ese movimiento no... Obviamente, en ese suceso sí usaron el guante blanco. Esas personas eran policías, güey, ex policías, eran judiciales. Se encargaban de atrapar a los estudiantes. Ponle tú, hay una bola ahí, no sé, como que pegando cartelones, haciendo lo que quieras. Y ellos llegaban y se los llevaban, güey. Sí, más que nada, esa tipo cédula de policía, güey, fue creada por los Juegos Olímpicos que se aproximaban en México. Sí. De que veía que los estudiantes estaban haciendo muchas manifestaciones y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una policía con mis policías más allegados a mi gobierno. La voy a crear y cualquier curso que tenga de manifestaciones o algo que intervengan a mis Juegos Olímpicos, porque mis Juegos Olímpicos tienen que pasar. A ellos son los que los voy a meter. Y da cuenta que ahí no hubo responsables. O sea, los de guante blanco mataron a las personas, se quitaron el guante blanco, salieron. De hecho, hubo que los militares vieron que estaban disparando desde la parte de arriba y ellos subieron a los edificios, güey, para ir a cazar a los de guante blanco. Sí. Llegaron los militares y los veían de que ellos iban saliendo con los rifles, güey. Los agarraban y le decían, no, pues que ya te tenemos, que no sé qué. Y en eso recibían llamadas.
¿Sabes qué? No, pues suéltalo. Sí, sí, Y sí. lo sí. soltaban, güey. Sí, lo soltaban. O sea, no, bueno, pues tú ya vete. Sí, güey, o sea, es donde te das cuenta de toda la corrupción que hubo Ahora, detrás. cuando subieron al edificio de estas personas, el Escuadrón Olimpia, a los líderes los arrestaron, güey. Los arrestaron y los llevaron a una prisión. Pues, no como que los arrestaron, sino... Para mí fue un secuestro, güey. Fue un secuestro, sí, Sí. güey. Pero vamos a decirle, los Sí, arrestaron. porque oficialmente Sí. cuenta como un arresto. Los arrestaron, los encerraron, creo que 3 años, unos 3 años, a Sí, otros güey. más. Pero era una prisión, güey. No era prisión de esas... Bueno, yo creo que en ese entonces no había prisiones muy bonitas, güey. Era una prisión, güey, vamos a decirle clandestina, güey. Donde torturaban a Pero oficial. gente. Sí, donde torturaban a las personas y les hacían de todo. Obviamente que muchas personas de ahí salieron muy tocadas, mentalmente, güey. Sí, los torturaban. Sí, salieron tocadas muy mentalmente. Las mujeres, hay un testimonio de mujeres que decían que a ellas no los torturaban, güey. A los hombres los torturaban, pero hacían que ellos vieran las torturas, güey. Y obviamente eso también es daño psicológico. Sí, o sea, Tú estás viendo- imagínate, verga, o sea, si yo estoy... Te están torturando. Imagínate que a ti, no, a mí por qué a ti, güey, que te están torturando, imagínate. Seriedad, Y que Nacho, sí- seriedad, Nacho. Pero, o sea, Bueno, sí, o sea, sí. sí, es una... ¿Suposición? ¿Suposición? Sí, Sí. sí. Un ejemplo, güey. Un ejemplo, Sí. güey. O sea, si tú te das cuenta de que tú ves cómo torturan a alguien, la persona, pues... Es miedo, güey, es un miedo bien Sí, culero. o sea, te causan un miedo de que, a me va a pasar. O te quedas de que, ay, güey. Te daña psicológicamente, no solo en ese instante, sino por largos años. Porque si te das cuenta que personas que te describen los hechos, que fueron líderes estudiantiles, tienen depresión, tics De nerviosos. hecho, bueno, llegan al lugar, a la plaza esa, al de Tlatelolco, empiezan a llorar, güey. Empiezan a llorar, güey. Sí, estaba viendo los documentales que habían de la matanza de Tlatelolco. Y ellos contaban su experiencia que hubo en la plaza. Y una persona pues ya anciana, pues porque pues, vivió en esa época, comenta de que, ¿sabes qué? Yo entré en shock porque escuchaba los disparos y veían cómo moría toda la gente. Yo entré en shock y me caí. Dice, en eso un compañero me levantó y me dice, hey, levántate, vámonos de aquí. Cuando se levanta, se puso de pie. La persona que lo levantó, güey, nomás ve como un balazo Sí, la bala iba le para él. traspasa la cabeza, Hay un güey. testimonio, creo que es ese que dice, la bala iba para mí, así se llama el testimonio, Sí, güey. güey, y yo me quedo como... ¿Qué pedo? Pues, ¿qué pedo vivir eso, güey? O sea, si eres estudiante nomás exigiendo tus derechos. Y es que ir a eso, yo creo que si Gustavo Díaz Ordaz dejaba de hacer ese ataque hacia los estudiantes, güey. Porque, como te digo, Gustavo Díaz Ordaz no quería que unos estudiantes Le arruinaron sus Ajá. Juegos Olímpicos, güey. Sí, así. Y él quería a huevo quería que a huevo México pasara la historia por un país que ya tuvo Juegos Olímpicos, güey. Sí, porque era la primera vez. Sí, eran porque de las primeras veces. A los pocos años también iban a recibir su mundial, güey. Entonces los estudiantes solo exigían eso, güey, que no hubiera más violencia para ellos, güey. Y ya. Sí, o sea, exigían de que ya los dejaran expresarse porque eran estudiantes y de que no tienen la libertad como la que tenemos ahorita de expresarnos libremente. Y ellos la buscaban en ese entonces. Que gracias a ellos, poco a poco, después de esa matanza, fuimos obteniendo nuestros derechos como adolescentes, güey. Sí, estaba viendo y hay en el documental ese dicen que ahorita antes los estudiantes casi no tienen derechos, ahorita los estudiantes tienen como derecho a manifestarse, o sea, es un derecho, güey, o sea, tú puedes manifestarte, güey. Si algo no te parece, güey, como estudiante tú puedes levantar una manifestación y antes no había eso. Sí, o sea, porque se supone que ahora el gobierno es tolerante y te da la libre expresión Exactamente. de Y manifestarte. antes no, güey, antes era lo que pasaba. Sí, o sea, por Sí. eso pasó la protesta, güey. Pero si te das cuenta que el gobierno que había en ese entonces, orquestado por Díaz Ordaz, era de que solo yo mando y lo que va a pasar va a ser por mí. Ujú. Y a partir de eso, que el autoritarismo que él marcaba, todo lo empezaban a odiar. Y pues de cuenta que empezó por un movimiento estudiantil, que fue por una pelea que la policía los agredió. Se levantaron. Y a partir de eso, los alumnos, los maestros, los obreros... Se rebelaron. Se rebelaron Sí, todos. y güey. es lo que no quería este señor, no le gustaba eso. Sí, o güey. sea, fue una mala táctica Ajá. que hubo. Sí. O sea, simplemente podías decir, ¿sabes qué? Pues tienen razón, voy a hacer mi esfuerzo pues para que se cambie eso. Y a lo mejor ahí podía ser los que exigían, güey, pues ¿sabes qué? Pues está bien. Nomás vamos a manifestarnos tranquilamente, normal. Pero el gobierno dijo, no, es que tú no te vas a manifestar, güey, y cada que te manifiestes yo voy a llegar y te voy a golpear. ¿No crees que me pongo a pensar bastante? En ese momento del ataque, de la matanza, antes no, obviamente antes no había mucha tecnología. Antes era más fácil tapar esas noticias, güey. O sea, esas Sí. noticias ya, ¿sabes qué? Esto no quiero que se entere nadie. No, y aparte la prensa estaba vendida en ese Sí, entonces, güey. exacto, estaba vendida. Era parte de la manifestación, güey. De que muchas personas
de los manifestantes llevaban sus parcantas. Porque imagínate sus que hubiera parcantes. llegado eso a oídos de otras personas, se hace algo más grande, güey. Sí. Se unen más personas, se unen más estudiantes. Ahorita tú, si estás en una manifestación o algo, cualquiera puede grabar eso y ahí es donde se hace algo más grande. Sí, es donde se unen las simplemente personas. haces un tweet, una publicación en Facebook y se hace Exactamente. mundial a tu manifestación, güey. Y pues obviamente, a ellos no les convenía, y menos cuando se venían los Juegos Olímpicos para México. Iba a manchar el nombre de México. Iban a decir, no, hubo una matanza, mejor no. Vamos a hacerlo en No, otra parte. o sea, simplemente de que si se me van a empezar a manifestar, pero ahora en los juegos, güey. De que van a jugar en los de tenis o... Pero crees que, mira, yo creo que no se enteraron, güey, las personas que eran... No, porque... Si se hubieran enterado, Taparon todo, güey, eso es güey. lo que te digo, güey. Si se hubieran enterado, ni madres que había juegos aquí en México. Juegos Olímpicos. Sí, o sea, todos los que se enteraron por la matanza fue por prensa que era... ¿Cómo se le puede decir? ¿Independiente? Independiente. Prensa independiente. Muchas gracias, Mari. Que era prensa independiente o era misma prensa de las escuelas que decían, ¿saben que acaban de matar a nuestros compañeros? ¿Qué Pero onda?" en ese momento yo digo que las personas se asustaron tanto, güey, que no hicieron manifestaciones por un rato. Y, bueno, yo creo eso, güey. No sé si... No, sea así. a los días hubo una manifestación, pero fue una manifestación en silencio, güey. Decenas de miles de personas se manifestaron, todas iban calladas. Pero esas haciendo honor- esas Sí, o manifestaciones... sea, haciendo sí. honor a los que acaban de matar. No, güey. pero esas manifestaciones, ya había... O sea, no, esa no fue la primera, ya había. O sea, cada que desapareció un alumno, güey, o que... Sí, sí. Las hacían, güey, por honor, o sea, Sí, por pero honor, ahí homenaje. donde que me mataron estos vatos, no me va a haber otra matanza y ya no me voy a O querer. sí, iban con Eso miedo, es lo que güey. hablas, Iban sí. sí, iban con miedo, Ahora, ¿de qué sirvió? O sea, ¿crees que le haya servido a México? Sí, güey. Lo de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. O sea, se te hace de plano... O sea, ¿a ti sí te hace una mamada, güey? ¿O de plano crees que sí sirvió de algo los Juegos Olímpicos, güey? Pues había economía, o sea, había gente que quería participar como espectador en los Juegos Olímpicos. Siempre aunque los Juegos Olímpicos que se ganan en cada país, güey, siempre trae pérdidas en lugar de ganancias a los gobiernos. En Brasil, que hubo los años pasados, en vez de ganar dinero, el gobierno lo perdía, güey. También por eso hubo manifestaciones. Pero pues no llegó hasta el grado de matar a las personas que se manifestaban. O sea, a lo mejor tenía su punto de, ¿sabes qué? Pues van a haber los Juegos Olímpicos, deporte, todo el mundo nos va a venir a ver. Pues va a venir, también dinero va a entrar para los negocios de los demás. Pero yo no quiero que mis Juegos Olímpicos se me arruinen nomás porque unos estudiantes se quieren manifestar. Y mejor los mato. O sea, ese fue el pensamiento de Díaz Ordaz, güey. Y es donde te quedas de que, ¿qué pedo? ¿Por qué haces eso si eres el presidente de México? Y pues ahí es donde todos fallecieron. Tienes unos testimonios por ahí, ¿no? Voy a poner los lentes, güey, porque no puedo leer sin lentes, güey. No, o sea, bien guapo, Nacho. Y los audífonos también quítatelos. Voy a tener que quitar los audífonos. Mierda. Pues Nada, vamos parece a de los leerlos viejitos. Sin lentes, güey. No, hombre, ya valió que es. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Ok, este testimonio se llama... Vénganse conmigo, vamos a mi casa. No. La señora se llama Marcia Gutiérrez, integrante del CNH. Sí sabes qué es lo de los CNH, ¿no? No. Se creó la CNH, que es Comisión Nacional de Huelgas. Ah, ok, eso... Sí, o sea, ok, es donde, sí. donde todos los manifestantes se unieron para ahí crear sus peticiones hacia el gobierno. Y a través de esa Comisión Nacional de Huelgas, todos, de que saben que 2 de octubre vamos a reunirnos, vamos a manifestarnos todos, y a través de los periódicos estudiantiles es como organizaban las protestas. Y no solamente en México, güey, sino también de que llegaban a otros estados, y a través de esos periódicos estudiantiles venían estudiantes de diferentes partes de México, de Ok. Veracruz, Chihuahua. Sí, hacer movimientos allá, nacional. Simón. Ok, vamos a leerlo. Lo primero es que me jaló Gustavo. Vimos un chavo que se cayó, pensé que se había tropezado. No tuve la fuerza para regresarme. Me jaló Gordillo, que lloraba. Lloraba terriblemente. Yo no lloraba, estaba muy espantada, pero no se movía ni hacia para atrás, ni hacia para adelante. Salimos por una calle que es como un puente y pasamos unas vías. Nos iba sacando un chico del Politécnico que nos llevó a su casa porque dijo, ustedes y su consejo, vénganse conmigo. Vamos a mi casa. Era como una vecindad, una casa. Nos metieron hasta el fondo de una recámara. La mamá y toda la gente estaba espantadísima. Tenía mucho miedo de que nos fueran a ir a sacar. En ese tramo en donde el helicóptero dispara y sales a la plaza, es larguísimo. No sentí cuánto tiempo pasó y la gente gritaba, pero gritaba mucho. Estaba horrorizada. Se oyeron obviamente todos los disparos y todos nos perdíamos hacia la nada. Todos corríamos. Íbamos a escondernos. Finalmente salí.
Me sentía muy mal. Quería salir, quería irme, quería ver qué pasaba, quería salir huyendo. La mamá y la gente, con la gente que estábamos ahí, no quería hablar. El chico no quería que sus papás supieran que éramos el comité de huelga y finalmente nos sacaron a las 4 de la mañana en su carro, escondidos. Todavía había soldados por las calles. Sí, o sea, eso fue como lo que comentaba de lo del helicóptero. Sí. De que cuando cae la bengala empiezan a caer todas las metrallas. Y pues ahí como lo comenta ella, que pues se hace eterno. ¿Te imaginas estar escuchando metrallas y saber que están matando a todos tus compañeros estudiantes? Se te hace eterno todo ese trayecto del apartamento que menciona. Aquí hay otro testimonio que saqué, no sé si lo quieres leer. A ver, me lo rifo. Una noche de tristeza, de Selma Beraut, estudiante del CUT. Fuimos al meeting. Había miles de personas. Cuando llegué sentí escalofríos. Había mucho policía, el ejército. Fuimos al centro de la plaza. Intentamos ir al tercer piso del edificio Chihuahua, donde estaban los líderes, pero no nos dejaban entrar. Dije, quiero entrar, ¿por qué no? Y me dijeron, lo sentimos, Selma, no puedes. Estaba un poco enojada. Tuve suerte, porque mi amiga Marilena fue y se quedó. Por suerte no la detuvieron, pero sí la hirieron. En todo caso, ¿sabes lo que pasó? Alguien dijo, no te preocupes, no son balas de verdad, son salvas. Que fue como lo comenta en la historia, de que los líderes desde el tercer piso gritaban, no corran, son de salva, sí. No les va a pasar nada. Pero, y no eran de salva. Estaba realmente enfurecida. Cuando tengo miedo siempre me enojo. Estaban 2 amigos conmigo y me dijeron, vamos, tenemos que salir. Y dije, no podemos, tenemos que ir por Luis González de Alba, quien era uno de nuestros mejores amigos y estaba en el tercer piso. Dijeron, no podemos, tenemos que salir de aquí. Estábamos en medio de la plaza, me empujaron. Estábamos todos acostados en el piso y salimos de ahí. Tuvimos que saltar como 5 metros para abajo y luego me llevaban al teatro porque supuestamente tenía que actuar esa noche. Eran como las 9 de la noche y me dijeron, tienes que actuar, tienes una responsabilidad. Dejé mi coche en Tlatelolco y cuando llegué al teatro mi director me preguntó, ¿qué te pasó? Porque tenía sangre y rasguños. Estábamos arrastrándonos sobre personas muertas, personas heridas. Yo y 2 actrices regresamos a Tlatelolco, disfrazadas de enfermera y doctores. Quería llegar a mi auto porque había muchos documentos adentro. Cuando llegamos a la plaza no nos dejaron pasar. Había un cerco de soldados alrededor de Tlatelolco. No había luz. Cuando llegamos a mi coche, habían 5 chavos que nos pidieron, por favor, sácanos de aquí. Así que sacamos los asientos del auto. Los chavos se acostaban en el piso del auto y las chavas se sentaron encima de ellos. Y así fue como los sacamos. No los conocíamos. Eran estudiantes. Eso debe de haber sido por ahí de las 10 u 11 de la noche. Después regresamos aquí a mi casa. Empezó a llegar gente, preguntando qué estaba pasando. Fue una noche de tristeza, una noche oscura. Y ahí como comenta de que después de la matanza estaba todo cercado porque ellos no querían que llegara la prensa o llegaban personas aledañas a todos esos edificios y darse cuenta que en realidad en vez de morir 26 personas habían miles de muertos. Y como ellos dijeron, estaba todo oscuro. Los militares se manejaban por las linternas. Sí. Si ellos iban a tal parte, nomás a recoger un cuarto, nomás llegaban, veían la cara toda sangrentada, todo muerto. Le hablaban a los paramédicos, ¿saben qué? Llévense a este. Los cargaban y se los llevaban en camiones, güey. Los camiones los llenaban a tope. Agarraban todos los cuerpos y los aventaban. Y ahí es donde todos dicen, ¿pero dónde quedaron esos cuerpos? Muchos empiezan a hacer sus conclusiones de que los fueron a tirar a una fosa común a todos los... A lagos también creo que dijeron. Sí, o sea, lo empezaron a tirar a desaparecer. O que los cremaron. Sí. Y hay una parte de que hay un abogado defensor de los militares de esa situación que hubo de la matanza. Y su argumento es de que sí hubo 26 muertos, pero no más esos. Y él dice, ¿dónde están los familiares de las más de centenares y miles de personas que dicen que murieron? No hay ninguna sola familia que esté protestando porque su familia o su estudiante, su hijo, haya desaparecido a partir de esa manifestación. Dice, si tú te das a cualquier periódico, no hay ninguna manifestación de desaparición después de ese meeting. Y es donde todos dicen de que tu gobierno acaba de matar a miles de personas. Sí.
O sea, obviamente tú vas a tener el miedo de que, si yo digo que desapareció mi hijo ahí, van a venir a callarme y van a venir a matar. Y ahí es donde, pues, no hay cifra exacta de muertos, no saben dónde quedan los muertos, no sabe quién fue el orquestador de todo eso. Exactamente, no, ese archivo creo que de ese caso todavía no se sabe bien, güey. No, y al parecer nunca va a quedar resuelto, güey. Y no dijimos, pero el viernes se cumple otro año, ¿verdad? ¿Cuántos Sí, años? o sea, este viernes, Sí, ¿cuántos años? 52 años Sí, se cumplen de la matanza de Tlatelolco. Y pues todo este episodio lo hicimos pues para recordar a todos nuestros estudiantes, hermanos que participaban en estas manifestaciones. Nosotros ahorita somos estudiantes, güey. Sí. Y al parecer nosotros como estudiantes no somos como tan rebeldes como en esas situaciones que habían. Exactamente. A un estudiante, aunque digan que no, güey, te cuesta alzar la voz, güey, ¿no? O sea, te cuesta como que exigir, ¿no? Como por ejemplo un maestro, güey. Le piensas mucho como para exigirle. Sí, o sea, Sí. depende, sí, sí. Y antes, como vimos, pues antes no, güey. Los estudiantes se supieron manifestar para proteger sus derechos, que como estudiantes tenemos derechos y en ese tiempo también tenían derechos, simplemente que pues les fue mal, güey. Sí, o sea, simplemente empezó la manifestación porque hubo una gota que derramó el vaso y fue lo del... Los policías que entraron a las preparatorias a golpear a todos los estudiantes y ahí fue donde se desató todo. Y terminó en una mala historia, güey. En una masacre que hasta el día de hoy no hay responsables en esa masacre. Hay teorías de que Gustavo Díaz Ordaz fue el único que mandó a asesinar, que él fue el único de que traigan a mis mejores hombres de la Fuerza Olimpia. Se reunió con ellos y le dijo, ¿saben que ustedes van a asesinar a todos a los manifestantes? Van a matar primero al líder de los militares para así crear la confusión. Los militares disparan hacia los manifestantes y disparan hacia ustedes. Y ahí es donde no se sabe quién mató a quién disparó primero. Y se dice no hay también, güey, que de 24 horas antes de la manifestación el lugar estaba resguardado. Estaba resguardado, no había forma de que, encontramos una persona ahí. O sea, el lugar estaba resguardado. Sí, o sea, esto tuyo estaba planeado. Ahora, si te pones antes. a pensar... creo que no viste la película, ¿verdad? No, bueno, en la película película no la he sale que alguien del movimiento, de ese movimiento, lo sobornaron y él dio toda la información y dio todo lo que iba a pasar ese día. No, en la película sale, no sé si es cierto. Sí. Creo que puede ser una... Sí, o sea, porque simplemente si te ofrecen Exactamente. dinero, pues muchos son frágiles al momento de ver dinero y sabes que pues sí, te doy toda la información que quieras de mi manifestación. Y ahí es cuando... Sí, exactamente. Ahí es cuando se hace todo esto. Se subieron las personas al edificio aquel. Sí, y empezaron los a matar a francotiradores, todos. sí, exactamente. Y pues espero y reflexionemos sobre esta historia que pasó, que fue verdadera, y hagamos conciencia de nuestros derechos, güey, tanto como estudiantiles, también como ciudadanos, güey. De si te vas a manifestar, pues hazlo bien y que pues nuestro gobierno no nos mate, güey. Porque yo pienso que aún sigue pasando, güey, porque pasó lo de Ayotzinapa, güey. A lo mejor ya ese episodio lo podemos hacer después. Sí, a lo mejor lo podemos hacer platicando de todo lo que pasó en Ayotzinapa. Pero pues las manifestaciones siguen ocurriendo a diario, güey. Y van a seguir ocurriendo. Y van a seguir ocurriendo. A lo mejor gracias a esa manifestación nos podemos manifestar libremente, güey. Sí. Y toda manifestación tiene un porqué, güey. O sea, no te vas a manifestar nomás porque te dio la gana, güey. O sea, hay un porqué siempre. Hay un trasfondo de todo, Exactamente. güey. Exactamente. Yo creo que esto que pasó hace años, sí quedó marcado para la historia y va a seguir siendo recordado. No se debe olvidar. Por eso siempre todos los estudiantes manejan el 2 de octubre, no se olvida. Porque no podemos olvidar a todas las personas que murieron en esa fecha tan importante como historia mexicana, güey. Y sé que hay personas que no saben a lo mejor de qué pasó esto. Güey, yo no sabía, güey. No, yo sabía, pero no conocía muy bien el tema. Sí, o sea, yo sabía que murieron estudiantes. Sí, todo exactamente. Eso. Y hay personas, de hecho le pregunté a varias personas y no sabían, o sea, lo estaban confundiendo con los de Ayotzinapa. Y le dije, no, eso fue mucho más antes, güey. Eso fue hace... Exactamente. Y creo que está padre que lo conozcan. Sí, las nuevas generaciones que van a entrar, que lo conozcan todo lo que pasó, güey. Sí, para conocer más a fondo pueden ver documentales, entrevistas que hubieron hacia las personas que estuvieron implicadas en la masacre de Tlatelolco. Y esperemos que este episodio les haya servido tanto para darse cuenta de lo que pasó hace años, para saber que no todo es bonito como lo pintan en nuestra historia. Y pues hay que
nunca olvidar lo que pasó, güey, para así no volver a repetirlo. Exactamente. Porque si olvidamos lo que pasó en Tlatelolco, güey, en Ayotzinapa, güey, va a seguir pasando. Por eso hay que manifestarnos también contra el gobierno y que todo sea para nosotros leal, todo recto y pues que no, que no pase eso, sí, güey. que se pueda acabar, ¿no? En algún momento. Sí. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este episodio, ¿no? De este episodio. Y esperemos les haya gustado esta clase de leyendas legendarias. Creo que fue un episodio muy diferente a los que vamos a hacer. Creo que era algo especial que queríamos hacer. Pero pues haciéndonos el honor a nuestro nombre de homenaje, Sin Filtro, haciendo homenaje. Aquí Sin Filtro en todo lo que pasó. Pues no sabemos lo que pasó. Son cosas que cuentan las personas, sí, pero no sabemos realidad y no se va a saber, la verdad. No creo que se sepa. Bueno, gracias por ver el video. Síganos en nuestras redes sociales. Yo en Instagram me llamo AngelIDCR07 y en Twitter me llamo de Santiago R-07 y sigan las cuentas de VHFM en Instagram y en Facebook. Mis redes sociales, Luis-Jael, tanto en Facebook, qué pedo, tanto en Twitter como en Instagram, las cuentas de Voces Sin Filtro en Instagram, en YouTube, en Facebook. Por favor, no les cuesta nada suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página, compartir, la verdad no les cuesta nada y pues a nosotros nos da mucha alegría. Y se los agradecemos. Se los agradecemos bastante por todo el apoyo que hemos recibido de su parte y pues muchas gracias.